Bien amigos, continuando con la presentación de la NIC número uno, en la presente ocasión vamos a hablar acerca del tema de identificación de los estados financieros. La NIC número uno nos exige una identificación de los mismos. Veamos qué comprende esta etapa. Uno, el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio en esa información desde la fecha precedente. B. Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. C. La fecha del balance o del periodo cubierto por los estados financieros, según resulte adecuado al componente en cuestión de los estados financieros. D. La moneda de presentación tal y como se define en la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Y E. El nivel de agregación y del redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados financieros. Bien, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Nos estamos refiriendo al tema de el encabezado de todo estado financiero, y el encabezado de todo estado financiero abarca, como sabemos, el nombre o identificación de la entidad, el nombre del estado financiero, si pertenece a una entidad única o a un grupo de entidades, la fecha de balance, no recordemos que balance general siempre va a ser una fecha determinada, y el estado de ganancias y pérdidas, cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo va a ser de un periodo determinado. También es importante señalar la moneda, es en soles, es en dólares. Y el nivel de agregación y redondeo, que también se conoce como el nivel de precisión de los estados financieros. Estamos presentando en soles, miles de nuevos soles, en millones de soles. Bien, pasamos a otro punto. Periodo contable sobre el que se informa. Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será como mínimo anual. Cuando cambie la fecha del balance de la entidad y elabore estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, la entidad deberá informar del periodo concreto cubierto por los estados financieros. Como sabemos, el principio de periodo y básicamente también el término ejercicio se refieren a un año. Pero ¿puede presentarse información financiera por periodos menores o mayores? Claro que sí, pero en caso de ser este supuesto deberá de informarse claramente acerca del periodo sobre el cual se informa. Además de la razón para utilizar un periodo inferior o superior. En el caso de periodos que varíen al tema del ejercicio, nosotros, por ejemplo, de periodos inferiores, hablaríamos ya de la NIC 34, estados financieros de periodos intermedios. También el hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se ofrecen en el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en las notas correspondientes, ¿no? En este caso, la razón para utilizar un periodo inferior o superior debemos explicarla si es que varía el tema de ejercicio. Y otro hecho fundamental que nos señalan aquí en este punto es el tema de comparabilidad. Ojo, no podemos comparar un estado de ganancias y pérdidas de 12 meses con un estado de ganancias y pérdidas de 6 meses. ¿No? Porque son dos periodos diferentes. Eso también debe tenerse en cuenta cuando varía la presentación del periodo, los periodos que varían hacia arriba y hacia abajo respecto a un año. Bien, vamos a pasar a hablar ahora de la estructura, balance general. Dentro del balance general, uno de los puntos clave que tenemos que considerar es la distinción entre lo corriente y lo no corriente. La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance. Sí, y claramente nosotros sabemos que cuando estamos revisando, estamos leyendo un balance general o un estado de ganancias y pérdidas, nos encontramos con la separación de lo corriente o lo no corriente, ¿no? Y al hablar del término corriente, por lo general nos referimos al tema de un año. Hay una excepción, sí, excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información relevante que sea más fiable. El tema de liquidez es importante y puede ser una excepción también al tema de lo corriente y lo no corriente, ¿no? Pero en el caso de Perú nosotros aplicamos el tema de lo corriente y lo no corriente, ¿no? Y ya no el tema de grado de liquidez, al ser una excepción. En caso de que se aplique la excepción del grado de liquidez,
todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo en general al grado de liquidez, ¿no? En el caso de nosotros que presentamos el activo en el balance general tiene un orden de liquidez, y en el caso del pasivo nosotros hablamos del grado de exigibilidad, pasivo y patrimonio neto, exigibilidad. En el caso del activo, el tema de liquidez. Independientemente del método de presentación adoptado, la entidad revelará para cada rúbrica de activo o pasivo que se espere recuperar o cancelar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de balance o después de ese intervalo de tiempo el importe esperado a cobrar o pagar. Ya. Es importante señalar que establezcamos un método de presentación de corriente y no corriente, o un método basado en el tema de la liquidez. La entidad debe revelar por cada rubro de activo o pasivo la clasificación, si se va a recuperar dentro de 12 meses o no. Ahora, ¿cómo contar los 12 meses para distinguir lo que es corriente de lo no corriente? Para el cómputo de lo corriente y no corriente debemos de contabilizar el hecho de que se haya transcurrido 12 meses a partir de la fecha de balance. Ejemplo, nosotros estamos preparando un balance general. Estamos preparando un balance general al 30 de abril del 2008. ¿Cuándo sería lo corriente? ¿Y cuál sería lo no corriente? Contamos a partir de mayo 12 meses. Hasta abril del 2009 tendríamos lo corriente. Fuera de mayo del 2009 para adelante sería ya lo no corriente. Ese es un punto fundamental para aprender a aplicar estos dos conceptos dentro de los estados financieros. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. A. Se espere realizar o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. Bien, aquí hay una excepción bien interesante al tema de los 12 meses, el tema de realizar. Cuando nosotros tenemos existencias, muchas veces nos podemos preguntar, oye, pero ese determinado tipo de mercaderías está más de un año, va a estar más de un año, hipotéticamente. ¿Por qué lo colocas en lo corriente? Es que aquí más bien entra a tallar otro criterio, el criterio del ciclo normal de la operación de la entidad. Las existencias por lo general van a estar dentro del ciclo normal de operación de la entidad, porque vamos a determinar una rotación de existencias. También, ¿cuándo clasificamos como corriente? Cuando se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Es un caso práctico, por ejemplo, podemos relacionar al tema de la NIC, el tema del plan, la propuesta del plan contable general para empresas, en el cual habla acerca de los valores que se mantienen para negociación. Las acciones, ¿no?, para negociación son activo corriente. C. Se espere realizar dentro del periodo de los 12 meses posterior a la fecha de balance, ¿no? Ya sabemos que lo corriente es 12 meses. D. Se trate de efectivo u otro medio equivalente de efectivo, tal y como se define en la NIC 7, estado de flujo efectivo, cuya utilización no está restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de balance. Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. Bien, estos criterios que hemos visto aquí a continuación son los que nos permiten a nosotros identificar si algo es corriente o es no corriente. No olvidemos que debemos de considerar en este punto claramente el tema 1, el ciclo normal de operación de la entidad; 2, el tema de negociación; 3, la definición del tema de flujo de efectivo, ¿no? Ahora, el disponible en algún momento puede estar restringido, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Si no hay esa disponibilidad dentro de los 12 meses. Y esa situación, si existe un grado de restricción, debe ser revelado en nota a los estados financieros. Asimismo, un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. Se espere liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad. 2. Se mantenga fundamentalmente para negociación. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha de balance, o la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha de balance. No, estos son criterios más bien para ver el tema si un pasivo es corriente. 1. ¿Se va a liquidar dentro del ciclo normal de operación de la entidad tratándose de facturas de proveedores? Sí, claro que sí. Se mantenga fundamentalmente para el tema de negociación. Si es que nosotros tenemos instrumentos de pasivo que se van a mantener para el tema de negociación. Si vamos a liquidar en 12 meses, que es el caso más típico para lo corriente, ¿no? Así como también el tema de derechos incondicionales, ya para la cancelación del pasivo. Muchas veces aquí vamos a ver también el tema de derivados,
el tema de algunos pasivos financieros relacionados a estas cuentas, cuál pueden ser corriente. Todos aquellos que no satisfagan estos criterios serán clasificados como no corrientes. Muchas gracias por su atención y continuaremos en un siguiente video.